atestados digitales, porque no hay ninguna normativa que apoye que ellos hayan podido hacer el escrutinio digital. Al revés, ellos violaron su reglamento en los artículos 49 a 50, pese a que se le pidió que lo hicieran, porque no fue una negligencia. Ellos dejaron sin fallar la petición suya. Así que no solamente imperdonable, es absolutamente nula. Las actuaciones de la Junta con ese escrutinio automatizado sin normativa de base son absolutas y radicalmente nulas. Ahora bien, debido a esa doble situación en la que la Junta no llevó a cabo la auditoría al software del equipo que se iba a utilizar, no se contrató a la empresa internacional para tales fines, no acogió la petición nuestra de que se hiciera el conteo físico para armonizarlo con el voto automatizado, nos encontramos con esta situación. Pero para mañana, Fernando Fernández, en su condición de delegado técnico, representante técnico, el compañero Rubén Maldonado, representante político, irán a la Junta Central Electoral. Y allí van a depositar una instancia solicitando medidas cautelares con respecto a estos temas que estamos conversando. Exactamente cuál es la petición que vamos a hacer mañana ante la Junta Central Electoral a través de esta instancia que solicita medidas cautelares. Bueno, en términos llanos, señor presidente, nosotros estamos solicitando a nombre suyo que la Junta no toque ninguno de los códigos que se usaron en el proceso. Eso incluye el código FUT. Estamos solicitando que no se toque el hardware que se usó, que se utilizó en las mesas electorales. Eso implica que todo ese material, todos esos equipos deben ser resguardados, protegidos y vigilados por nuestros técnicos hasta que se haga la auditoría que estamos solicitando, porque en esos equipos debe haber rastros de algunas alteraciones que uno sospecha que pueden haber ocurrido durante el proceso. Es decir, resguardar esos equipos implica que todos esos equipos forman parte de una especie de cuerpo de delito. Y nosotros vamos a hacer lo que llaman una auditoría forense de todo ese equipo técnico y todos esos softwares y rutinas que el programa ejecutó. Recuerde, señor presidente, que una de las solicitudes que hacían las universidades cuando querían hacer la auditoría también era sobre los equipos de transmisión de la data, que le fue negada. Entonces nosotros también necesitamos ver cómo se produjo la transmisión, hacer una auditoría también de todos esos procedimientos para tratar de descubrir allí qué fue lo que ocurrió. Ahora, la manipulación de la data, de acuerdo a lo que los técnicos me han explicado, puede producirse al inicio del proceso, cuando los ciudadanos los electores van frente a las máquinas a votar, o puede producirse ya al final, en el proceso de transmisión de la data. Exactamente cómo es que puede producirse ahí la adulteración o la manipulación de la información o resultados electorales. Los equipos debieron ser clonados para que todos tuvieran exactamente la misma función. Y el proceso de clonado debió haberse producido a través del servidor central de la Junta Central Electoral. Es decir, una sola información multiplicada en cada uno de los equipos. Esa información era uniforme, era la misma información para cada equipo, debió ser así. Sin embargo, la Junta procedió inexplicablemente a usar USB. Es decir, estos aditamentos que se inyectan, se conectan al equipo con la información. Entonces, al conectar esos USB, podían ser diversas las informaciones que entraran a diversos equipos. Y dentro de algunos de ellos se pudo haber introducido programas que no necesariamente hacían lo mismo que hacía un programa normal, un programa sano. Para ponérselo simple, presidente, con una USB usted pudo ir a votar y conectarlo a la pantalla de votación, que estaba posiblemente habilitada para eso. Y entonces desde fuera transmitir cualquier información, cualquier programa a esa pantalla y condicionar los resultados desde fuera del recinto de votación. Es decir, hay muchas formas en que se puede. Eso es
desde el inicio, pero también se puede hacer una intervención en el sistema, ya en el servidor central. Es más complicado, pero también hay la posibilidad. En el trayecto se puede hacer, pero el proceso tiene lo que se llama la encriptación, es decir, se traducen estas informaciones a códigos matemáticos difíciles de descifrar, y solamente son descifrables por el sistema mismo porque tiene la forma de decodificarlos. Si algún técnico en capacidad de tener los códigos interviene en el sistema, entonces tendría que intervenir en el trayecto, en la información desde el inicio hasta que llega al servidor. Hay múltiples formas. Todo eso era evitable con el conteo manual. Todos esos subterfugios, digamos así, informáticos, podían ser contrastados con el conteo manual y salvar la situación, a lo que la Junta se negó. Pero con esta solicitud que vamos a hacer mañana a la Junta Central Electoral, donde pedimos una auditoría, una nueva auditoría a estos equipos técnicos por una empresa extranjera y hasta con el aval o el acompañamiento de la Unión Europea, los Estados Unidos, la OEA, que es lo que estamos solicitando en nuestra instancia, ¿cree usted que podríamos detectar exactamente dónde se produjo la adulteración de resultados como consecuencia de la aplicación del algoritmo en el código fuente del software? Esa gente puede hacerlo, señor presidente. Pero para nosotros ya lo importante es que hay evidencias físicas, palpables, de que hubo alteración. Son las pantallas que hemos visto de los resultados que la Junta misma ha mostrado. En los periódicos del día de hoy salieron evidencias de eso. Es decir, que hay realmente alteraciones ya, que son comprobadas. Sí, bueno, ciertamente hemos visto en la prensa de hoy surgir toda una serie de evidencias donde se presentan, como hemos dicho anteriormente, mayor cantidad de votos emitidos que votantes, que electores, y esa es una, diríamos, una irregularidad en el proceso que va indicando que el proceso efectivamente ha sido viciado. Pero en adición a esto que se va multiplicando por horas, porque empezamos por la mañana con 7 u 8 casos que se había presentado, donde hay mayor cantidad de votos que de votantes, a medida que ha ido pasando el día se va multiplicando el número de casos y van apareciendo testimonios de muchas personas que indican que efectivamente están conscientes que hubo irregularidades al momento de ir a votar. Por ejemplo, hemos sabido de ciudadanos que nos cuentan que cuando fueron a votar y tocaron la pantalla donde decía PLD, inmediatamente les salió la certificación del voto, es decir, el voto físico. Otros nos decían, dimos solamente 2 pasos y apareció el voto físico. En fin, que hubo ciertamente irregularidades en el proceso inicial de votación. Pero una institución como Participación Ciudadana ha indicado que tiene constancia, que ha documentado que hubo una compra masiva de cédulas que afectaron el voto efectivo por parte de numerosos ciudadanos. Si vamos añadiendo mayor cantidad de votos emitidos que de votantes, de compra masiva de cédulas, lo que constituye un delito electoral, que conforme con la ley obliga inclusive a la renuncia del candidato. ¿No es así? Del que está haciendo la práctica ilegal, es una infracción, porque lo que se supone que ha pasado es que ese candidato ha comprado dolosamente la supuesta victoria. En este caso estamos hablando de que Participación Ciudadana ha comprobado, según su informe, compra de cédulas en el 30% de las mesas. Eso es algo nunca visto en la República Dominicana. Imagínense con una diferencia que aún en los bits que salen en televisión, es decir, todo eso es electricidad, la diferencia son apenas 20,000 votos. Imagínense con un 30% de adquisición, de compra dolosa de cédulas en mesas, la diferencia es absolutamente inexistente. En consecuencia, la sanción que puede tener ese candidato es la de tener que renunciar a la posición. En otras palabras, no solamente fue el aplicar sin normativa un mecanismo de escrutinio y hasta el voto en forma ilegal,
sino que se utilizaron otros mecanismos de coerción del voto en violación flagrante de la ley, que la Junta Central Electoral no actuó. No hay una sola actuación de la Junta Central Electoral reprimiendo la adquisición obscena de cédulas en las filas, pese a que se estaban prácticamente filmando y pasando por las redes. Como no actuó cuando se ordenó a todo el gabinete y al Estado completo en violación de la ley salir a hacerle campaña proselitista a un candidato. La Junta ha estado complicitariamente participando en lo que es un escamotear la voluntad popular, oprimir la posibilidad de que el pueblo se exprese libremente y que el poder del dinero, del poder, se imponga sobre la ley, al punto de irse sin normativa. Nosotros tenemos un voto automatizado que en principio los técnicos aprueban con la condición de que se auditara. En ese acuerdo, si se le dicen a los técnicos que estaban, que en este caso tenemos sospecha de que aún diciéndoselo a los representantes de los partidos, habían algunos que no les hubiera importado porque estaban en la trama. Pero a cualquiera que se le diga, vamos a hacer el voto automatizado, pero la premisa es que lo auditemos primero. Cuando le digan no se pudo auditar, entonces yo no me comprometo al voto automatizado. Entonces yo diría, he querido sostener esta conversación con ustedes, con el doctor Juárez Castillo y con el ingeniero Fernando Fernández, para poner en evidencia que hay debilidades, irregularidades y vulnerabilidades en este sistema. Así es. Que no nos genera entera confianza. Por consiguiente, yo pienso que iniciamos una nueva batalla, iniciamos una nueva lucha por hacer que se respete el voto de los ciudadanos. Esta es una batalla por la democracia que iniciamos mañana de manera pacífica y legal, depositando ante la Junta Central Electoral esta instancia reclamando medidas cautelares. En el día de hoy yo me he reunido con delegaciones de observadores electorales, así como de representantes diplomáticos en el país. Y le he hecho saber esto que hemos conversado esta noche, que ciertamente el sistema adolece de debilidades y que ha habido irregularidades graves en el proceso y que hay vulnerabilidades en el sistema técnico, que justamente por la falta de realización de una auditoría al programa de software no nos da la certeza en cuanto a los resultados que se puedan presentar. Bueno, entonces nosotros entendemos que hay que utilizar todos los medios pacíficos y legales para que la Junta pueda presentar resultados que sean conformes a la voluntad popular. El pueblo dominicano acudió en forma masiva y entusiasta a ejercer el sufragio el pasado domingo. Todas las indicaciones establecidas en nuestro centro de cómputos, en nuestro centro de proyecciones, indican que nosotros ganamos las elecciones y vamos a luchar justamente para que en un marco democrático y de convivencia se reconozca que fuimos el candidato ganador en los comicios del domingo en octubre. Lucharemos porque se respete la voluntad popular en la República Dominicana. Muchas gracias y buenas noches.